Soy Xavier Moret, periodista y escritor especializado en literatura de viajes, y estoy aquí para presentar el libro La memoria del Ararat, que es un viaje por Armenia que coincide con el centenario del genocidio armenio, del que se le conoce como el genocidio más olvidado. Bien, en Armenia hay muchas realidades que se sobreponen. Una de ellas es la de la ruta de la seda, que es mítica, porque Armenia se encuentra en el cruce entre Europa y Asia, en las montañas del Cáucaso, y durante años han contado que por allí pasaba la ruta de la seda, y hay algunos caravansares todavía donde puedes ver este espíritu. Y entonces ellos presumen mucho de que también Marco Polo pasó por allí, y con lo cual refuerzan esta imagen de país a caballo de Europa y Asia. Ellos tienen vocación europea, pero geográficamente están más próximos a Asia. Yo fui a Armenia porque había leído mucho sobre Armenia, había visto películas, había conocido armenios en Jerusalén, en Líbano, en Estambul, y me intrigaba cómo podía ser Armenia, porque es cierto que tenemos un desconocimiento sobre este país. Y tenía la versión de los armenios de la diáspora. En Argentina hay más de 100.000, en California más de 1.000.000, y entonces quería contrastar esta visión que me daban ellos con la realidad, y me di cuenta de que había un contraste muy fuerte entre el país idealizado que cuentan los de la diáspora y el país real, que es una república soviética independiente desde el 91, con mucha pobreza, pocos recursos naturales, y en el que un 40% de la población quiere emigrar por motivos económicos. Aparte de este ambiente tristón típico de repúblicas soviéticas, también es cierto que hay unos paisajes maravillosos, con monasterios medievales que acreditan que fue el primer país convertido al cristianismo en el año 301, y con gente muy acogedora. El Arca de Noé les marca mucho, pero más el Ararat. Para ellos el gran símbolo es el monte Ararat, un volcán de más de 5.000 metros, que curiosamente está en territorio turco, no Armenia, pero se divisa muy bien desde la capital y desde muchos sitios de Armenia, ¿no? Entonces, en Shmiatsin, el Vaticano armenio, conservan un pedazo del Arca de Noé, dicen que es un pedazo del Arca de Noé, y para ellos se consideran descendientes de Noé. Curiosamente hay dos coñacs famosos en Armenia, uno se llama Ararat y el otro se llama Noé. O sea que es cierto que lo consideran básico, y ven el monte Ararat como un símbolo de eternidad, de permanencia de un país que antes de Jesucristo se extendía del Caspio al Mar Negro, y desde allí, desde el Cáucaso hasta Jerusalén, y que ahora se ve limitado a las montañas del Cáucaso, en una superficie muy pequeña y sin salida al mar. O sea que el Ararat, en cierto modo, es el símbolo que ellos tienen de que fueron una gran nación. El genocidio está muy presente entre los armenios, tanto de la diáspora como del interior. Yo fui a Armenia para escribir un libro de viajes contando cómo era Armenia, y no tenía previsto que el genocidio jugara un papel tan importante. Pues después empieza el libro como descripción del país, de la capital, de los monasterios, pero luego me iba dando cuenta que cada día alguien sacaba el tema del genocidio, y además coincidí con la conmemoración del Día del Genocidio, el 24 de abril, con lo cual recogí muchos testimonios y me di cuenta que era básico, no podía hablar de Armenia sin hablar del genocidio, y por eso en el libro ocupa un papel importante. Me decías si pensé que salir en 2015 era el año adecuado. Cierto, sí. Pensé en ir en 2015, pero pensé, si vas en 2015 ya habrá pasado todo. En cambio, si vas en 2013, 2 años antes, te permite escribir con calma un libro sobre los armenios y publicar en 2015. Bueno, la Armenia de hoy sufrió muchos años de regla soviética, y esto los marcó. Y además, cuando se hundió la Unión Soviética, cerraron muchas fábricas, hubo corte de suministros, con lo cual la Armenia de hoy ha quedado empobrecida. El 40% piensa en emigrar,
y muchos tienen parientes fuera, con lo cual su sueño es ir a Estados Unidos. De todos modos, para muchos armenios lo que me he dado cuenta es que la diáspora es básica, porque la diáspora es la que ha traído el dinero a Armenia. Los millonarios armenios de la diáspora no han regresado porque han hecho raíces en sus nuevos países, pero sí que han abocado muchos millones para construir monumentos, para hacer casas nuevas, carreteras. Es frecuente ver carreteras financiadas por la diáspora, pero entonces hay ese contraste que le ves un futuro incierto a la Armenia actual, porque cada año disminuye el número de habitantes. Son tantos los que emigran que están en 3 millones y 7 millones en la diáspora, pero cada año va bajando un poco el número. O sea, o hay una solución económica o será difícil tener un futuro claro. Son muchas las anécdotas del libro que me marcaron, pero creo que la más emocionante fue entrevistar a un superviviente del genocidio de 103 años de edad, Moses. Yo tenía la intención de buscar algún superviviente, pero habían pasado casi 100 años y lo veía muy difícil. Pero a través de una amiga armenia, Nazik, que fotografió a los supervivientes hace unos años, me puso en contacto con Moses y me emocionó ver cómo un hombre de 103 años tenía tan presente el horror que supuso el genocidio, cómo habían matado a su familia, cómo había tenido que perder todo lo que tenía, cómo tuvo que emigrar primero al Líbano, después a Armenia. Y entonces también emocionaba ver cómo a media entrevista llegaron sus bisnietos y cómo levantó uno con una jovialidad enorme, que parece mentira en un hombre de esa edad, y cómo lo miraba con ojos de futuro pensando: Armenia también depende de ti.